Bueno, pues aquí seguimos, ¿verdad? Todavía, este, luchando contra el enemigo, ¿verdad? Que en ocasiones nos quiere desanimar, luchando contra nosotros mismos, que también en ocasiones andamos muy en la carne, ¿verdad? Este, y, pues sabemos que así es difícil que Dios nos use. Entonces, eh, en ese aspecto, ¿verdad? Yo confieso, ¿verdad? Que batallo en cuanto a mi propio carácter, ¿verdad? Mi manera de pensar, pero siempre termino cediendo, ¿verdad? Al Señor, cediéndole mi servicio, ¿verdad? Dándole a Él el poder de mi vida, o poder sobre mi vida, mejor dicho. Entonces, pero aquí seguimos, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Me gustó mucho lo que decía Betty en su acción de gracias, eh, que Dios va a terminar la obra, ¿verdad? Si Él la empezó, Dios la va a terminar. Y creo que eh, lo tomé para mí, ¿verdad? Lo que dijiste, Betty. Creo que también yo necesito esa palabra, ¿verdad? Dios tiene todavía muchas cosas preparadas para nosotros, ¿verdad? Todavía Dios tiene mucho trabajo que hacer con cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero en lo particular, yo pues sentí que esa palabra me llegó a mí también, ¿verdad? Tengo muchas, eh, la esperanza, ¿verdad? Puesta en el Señor, y sé que Él va a cumplir su palabra, sus promesas. Muy bien. Vamos a abrir la Biblia, por favor. Ahí estamos viendo Efesios, ¿verdad? Quiero actualizarlos un poquito. Este, Quiero actualizarles un poquito de lo que hemos estado viendo. Estamos viendo las epístolas del apóstol Pablo y las estamos viendo una por mes, ¿verdad? Empezamos en diciembre viendo Romanos. Como en diciembre nos tocó ver Romanos, entonces creo que Dios puso en nuestro corazón esa idea de ver durante todo el año, un mes, una cada mes, las epístolas del apóstol Pablo. Luego cuando las conté me di cuenta que faltaban 12, son 13 epístolas del apóstol Pablo. Entonces, como en diciembre vimos Romanos, nos faltaban 12, y son los 12 meses del año, ¿verdad? Gracias. Entonces, nos pareció que Dios nos estaba confirmando, ¿verdad? Que viéramos así las epístolas. La forma en que las estamos viendo es que en la primera predicación, ¿verdad? Tenemos una introducción general a la epístola, y luego en la misma primera predicación tratamos un versículo, procurando que sea como de introducción, ¿verdad? Para lo que vamos a ver durante el mes. Y luego ya cada domingo, cada miércoles, vamos viendo diferentes versículos de la epístola. O sea, obviamente no podemos ver todos los versículos de la epístola en un mes, ¿verdad? Son muchos. Pero procuramos ver, por ejemplo, la vez pasada estuvimos viendo un versículo del capítulo 1, luego vimos otro versículo del capítulo 2,
creo que fueron 2 versículos del capítulo 3 y ahora nos toca un versículo más del capítulo 4. Entonces así estamos avanzando, ¿verdad? Procurando ver un versículo, pero que el versículo absorba lo que hay alrededor de sí mismo, ¿verdad? Para ver el contexto. Y bueno, pues el versículo que vamos a ver hoy está ahí en Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios 4:3. Vamos a hablar de la unidad del Espíritu. Le voy a dar lectura y luego oramos, y también les pido por favor que me apoyen en oración para que Dios nos ayude. Dice Efesios 4:3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día nuevo que nos has dado, Señor. Queremos rogarte que nos ayudes en esta noche, que podamos, Señor, meditar en tu palabra y que cada uno de nosotros se lleve de tu boca, Señor, de tu corazón, lo que tú tienes preparado para cada quien. Atiende a cada uno conforme a nuestra necesidad, Señor, y que podamos seguir creciendo en tu palabra, transformados por ella y fortalecidos por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, te necesitamos verdaderamente porque somos carne, somos polvo, somos hierba, somos niebla, Señor. Estos elementos con los que tú comparas la vida del hombre, Señor, nosotros lo declaramos, lo reconocemos y reconocemos que solamente tú eres digno, solo tú eres el Rey de Reyes, solo tú eres el Todopoderoso, Señor, y damos gloria a tu nombre. Oramos y te pedimos todas estas cosas con el perdón de nuestros pecados, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una de las cosas más importantes que el Señor Jesucristo siempre repetía, proclamaba día con día, ¿verdad? Era el amor entre los hermanos, ¿verdad? Que hubiera una unidad. Cuando el Señor Jesús estaba a punto de irse al cielo, el Señor les dice que les va a dejar la promesa del Padre, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Les dice que no los va a dejar huérfanos y les da un mandamiento y les dice, un mandamiento nuevo os doy. Les dice que os améis los unos a los otros, que os améis los unos a los otros. Este mandamiento era nuevo porque el mandamiento que estaba en la ley decía amar al prójimo, ¿verdad? Y amar al prójimo, ¿verdad? Era el ver por sus necesidades, era el, decía como a ti mismo, o sea, si tú necesitabas algo, ¿verdad? También tomarlo en cuenta para tu prójimo, ¿verdad? No ser egoístas. Pero este mandamiento del Señor era nuevo porque Él les está diciendo que se amaran ellos como su iglesia que eran, ¿verdad? No como el prójimo, sino como su iglesia. Y les estaba diciendo que se amaran como Él los había amado. Esto también era un elemento nuevo que el Señor les estaba presentando, porque la manera en que el Señor Jesús había amado a sus discípulos era con una entrega absoluta, ¿verdad? Una entrega completa. En el caso del mandamiento de la ley, era amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no era
amarás a tu prójimo más que a ti mismo. Y en el caso del mandamiento que les estaba dejando el Señor Jesús era amar, que se amen los unos a los otros más de lo que se amaban ellos mismos ya, ¿verdad? Porque nosotros mismos ya nos amamos. Al cuidar, dice el apóstol Pablo, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida. Entonces uno mismo se ama en ese sentido, o sea, uno mismo ya busca su propio bien. Y es bueno que nosotros también busquemos el bien de otros, pero es mucho mejor este mandamiento que nos deja el Señor, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Entonces, el Señor les estaba dejando este mandamiento, ¿verdad? Y este versículo que estamos viendo tiene mucho que ver con este mandamiento que el Señor Jesucristo les dejó. Porque cuando les dijo esto, el Señor Jesucristo les dijo que iba a venir el Espíritu Santo a estar en ellos. Y cuando les dijo esto también, el Señor también les dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y en este versículo, más adelante, da los factores, si podemos decirle con esta palabra, los factores que nos hacen tener una unidad, ¿verdad? Los factores comunes entre nosotros. Dice ahí un cuerpo y un espíritu en el versículo 4. Y en el versículo 5 dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces aquí vienen estos cuatro factores, ¿verdad? Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios, Dios y Padre. Esto es lo que nos hace a nosotros ser comunes entre nosotros mismos. Es lo que nos hace parecernos. No somos diferentes en ese sentido. Todos obedecemos las órdenes, las mismas órdenes de un Señor, ¿verdad? Todos tenemos una misma fe. No creemos en cosas distintas. No creemos unos en la Biblia, otros en otro libro. Todos creemos en la misma palabra de Dios. Todos creemos en el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? En ese sentido no hay división. Aunque en aspectos doctrinales hay muchas vertientes, muchas divisiones entre las iglesias mismas, en este sentido no hay, ¿verdad? Todos tenemos una misma fe, todos tenemos también, estamos proclamando un mismo bautismo, tanto de agua como del Espíritu, un Dios y Padre. Entonces, esa es la unidad que al Señor Jesucristo le preocupó que nosotros tuviéramos como su iglesia, ¿verdad? Entonces dice aquí, primeramente, un Señor. Aquí la palabra Señor para nosotros es una palabra que no nos dice mucho, ¿verdad? Porque para nosotros, o nosotros crecimos con esta palabra diciéndole Señor a las personas mayores, ¿verdad? Ese es un Señor, mira, ese Señor. Esa fue la manera en la que nosotros nos familiarizamos con esa palabra. Pero esa palabra, lejos de significar o lejos de ser una palabra que sirva solamente para señalar a un individuo, esta palabra lo que significa es alguien que tiene toda la autoridad. Porque en ese tiempo había esclavos y había señores, ¿verdad? Obviamente los señores señoreaban o tenían autoridad sobre
los esclavos, sobre los siervos. Entonces, al hablar de Señor, estamos hablando de alguien que tiene autoridad sobre nosotros. Por eso es el Señor. No es un Señor, aunque aquí dice un Señor, aquí está diciendo que es un solo Señor, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Nosotros no obedecemos órdenes del apóstol Pablo, órdenes del apóstol Pedro, órdenes de los santos, órdenes de la Virgen María y órdenes del Señor Jesucristo. Solo obedecemos órdenes del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque aquí está en su palabra. Y si el apóstol Pablo dejó instrucciones, si el apóstol Pablo dejó indicaciones, es de parte de Dios. Él nunca se jacta de ser él el dueño del rebaño, de la iglesia, ¿verdad? Él mismo dice que los pastores no deben enseñorearse de la grey. Entonces, porque el dueño de la grey, el dueño del rebaño es el Señor. Entonces, Él es el Señor, ¿verdad? Y es Señor de cada uno de nosotros porque Él así se lo ganó. Principalmente es el Señor porque Él es el Hijo de Dios. Él tiene autoridad, Dios le dio toda la autoridad a Él. Pero, vamos a decirlo así, Él es dos veces Señor. Una porque Él es el Hijo de Dios, que estuvo desde la eternidad reinando sobre los ángeles y sobre el universo y sobre, obviamente desde que fue creado el universo y sobre la humanidad. Pero Él vino, se humilló, se entregó su vida por nosotros y vertió su sangre en una cruz y por eso Él es dos veces nuestro Señor. O sea, Él es el Señor. Nosotros le obedecemos de una manera irresistible. No tenemos nada que le podamos cuestionar a Él. Para empezar, Él es perfecto, Él no tiene ningún defecto. Y no es nada más por el hecho de que Él sea el Hijo de Dios y sea perfecto y no tengamos nada que cuestionarle, sino que es irresistible su señorío sobre nosotros porque Él entregó su vida por nosotros. Nosotros seríamos unos ingratos si nosotros no le obedeciéramos a Él. Y ese señorío, aunque es individual, ¿verdad? Cada uno de nosotros obedece al Señor en muchos aspectos de nuestra vida, en todos los aspectos, mejor dicho, ya sea como padres, ya sea como compañeros de trabajo, ¿verdad? Miembros de alguna compañía, en nuestro entorno, pero principalmente como hijos de Dios, como miembros de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros tenemos ese mismo Señor, ese Señor que es el Señor Jesucristo. Él que es el Señor dio su vida por cada uno de nosotros en lo particular, pero a la vez por todos nosotros. Tenemos nosotros ese señorío de parte de Él hacia nosotros. Y por eso también es importante señalar que nosotros no vamos por rumbos distintos. No está cada quien buscando su propio deseo o su propia visión, sino que estamos buscando que las mismas órdenes, las mismas indicaciones que Él le da a su iglesia sean para cada uno de nosotros. Obviamente, más adelante, precisamente por eso el apóstol Pablo especifica que a cada uno Dios le dio conforme a la medida del don de Cristo, ahí en el versículo 7, a cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y dio dones a los hombres, dice el versículo 8. Y más adelante vienen los dones que Él dio.
a partir del versículo 11, donde dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el propósito de esto es el versículo 12, o lo menciona el versículo 12, donde dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Aquí viene el propósito, que seamos edificados todos. Y aunque aquí vienen solamente algunos dones, algunos ministerios, a través de toda la Biblia podemos encontrar muchos dones que el Espíritu Santo da a sus hijos, ¿verdad? Nos da a nosotros. Y en ese sentido, pues sí hay diferencia porque unos son evangelistas, otros son maestros. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, no puede una persona que sea evangelista y que no sea maestro tomar una clase para enseñar, porque es probable que sus alumnos no crezcan mucho, ¿verdad? Porque es como su don es el evangelismo, pues es probable que él quiera estarlos evangelizando continuamente durante toda su vida, y esto tampoco es bueno, ¿verdad? El don del evangelista es ganar a las almas perdidas. Ahí es donde está el ministerio del evangelista. Pero el don del maestro está en enseñar la palabra y edificar a los discípulos, ¿verdad? Y del mismo modo, si ponemos o queremos poner a un maestro que es muy bueno enseñando y que sus alumnos crecen, que sus alumnos no faltan a las clases porque les gusta mucho cómo da su clase, y queremos ponerlo a evangelizar, pues es probable que no tenga muchos resultados, ¿verdad? Porque aunque todos somos llamados a compartir el evangelio, a compartir la palabra, hay también, dice la palabra, que hay diversidad de dones, que unos también, cuando el apóstol Pablo hace esta comparación de la iglesia con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Lo compara con un cuerpo, unos son mano, otros pie, ¿verdad? Etcétera. Entonces hay diferencia de funciones. Sin embargo, todos perseguimos el mismo propósito. Por ejemplo, usando el mismo ejemplo del del maestro y el evangelista. El evangelista gana almas para Cristo, y estas almas para Cristo son precisamente para el reino de Dios. Son para que sean añadidas las almas, ¿verdad? Que han de ser salvas, para que sean añadidas a la iglesia. Y esas mismas almas van a ser parte del cuerpo de Cristo. O sea, el evangelista persigue el mismo propósito que el maestro también, porque el maestro, alguien va a tener que enseñarles a esas almas nuevas. Entonces el maestro lo que va a hacer es darles palabra a esas almas nuevas, enseñarlas, y esas almas nuevas que se fueron añadiendo, también Dios les va a dar dones con su Santo Espíritu, y también les va a permitir a unos ser evangelistas, a otros ser pastores, a otros ser maestros, y así se va a ir multiplicando la iglesia, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ¿verdad? Todos vamos hacia un mismo propósito, todos obedecemos las mismas órdenes, las mismas instrucciones, y obedecemos al mismo Señor, el Señor Jesucristo. Dice también aquí, en la cuestión de la unidad del Espíritu, que tenemos una fe. Esa fe no es distinta en cuanto a su contenido. Es una misma fe, es decir,
cuando la palabra de Dios menciona la palabra fe, está hablando de la vida del cristiano, su forma de vivir, lo que tú crees, tus convicciones respecto a Dios, respecto a las cosas de Dios, a la iglesia, al Señor Jesucristo. Entonces todos tenemos una misma fe, no hay diferencia, no creemos en cosas distintas. No, nosotros no creemos en diferentes, ¿cómo se dice? Ámbitos de la palabra, como si la palabra estuviera dividida entre sí. La palabra tiene una unidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? No puede, por ejemplo, no podemos decir que hay hermanos que creen más en el libro del Apocalipsis y otros que creen más en las epístolas del apóstol Pablo y otros que creen más en los evangelios, sino que todos sabemos que toda la palabra tiene una misma unidad y toda la palabra va hacia un mismo propósito, hacia anunciar la venida del Señor, anunciar su muerte primeramente, ¿verdad? Su venida a la tierra para salvarnos, para morir en una cruz, y su venida también por su iglesia, ¿verdad? Para anunciar su gloria. Sin embargo, tristemente hay mucha división en las iglesias, ¿verdad? En cuanto a interpretaciones de la palabra, pero también hay división respecto al énfasis que se hace en los temas que están en la Biblia y en los libros de la Biblia. Como les digo, hay algunos, ¿verdad? Hay algunas iglesias que, como les ha dado mucho resultado el hablar del libro de Apocalipsis, el hablar acerca de los libros apocalípticos, porque el libro de Apocalipsis no es el único libro apocalíptico de la Biblia, ¿verdad? La literatura apocalíptica está también en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con los libros de Daniel, Oseas, Ezequiel. Hay quizás en menor cantidad de texto, ¿verdad? Dentro de estos libros, literatura apocalíptica. Entonces, muchos se enfocan en eso nada más. Como les ha dado resultado, como llama la atención de la gente, el hablar de las últimas cosas, el relacionar lo que dice la palabra con lo que está sucediendo, las guerras, los rumores de guerras, lo que pasa con el pueblo de Israel o con la nación de Israel, lo que pasa con los musulmanes, ¿verdad? Lo que pasa con Estados Unidos, o sea, relacionan todo lo que está pasando actualmente en el mundo con lo que está en la Biblia y siempre están hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Y no creo que eso sea una dieta balanceada en cuanto al alimento de la palabra de Dios. O sea, es bueno también hablar de esos temas, ¿verdad? Pero si vamos a hablar del Evangelio, la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo dice que él se ocupó en enseñar todo el consejo de Dios, no estar solamente enfrascado en un solo tema. Hay otros, por ejemplo, que se enfocan mucho en el tema de la santidad. Y cada predicación hablan de la santidad y de la santidad y de la santidad. Y proclaman que es un tema que Dios les dio y que por eso no están dispuestos a renunciar a ese tema. Pero la palabra de Dios, hermanos, no solamente habla de la santidad, obviamente todo apunta hacia allá, ¿verdad? Apunta a que nos apartemos del pecado, apunta a que nos apartemos para Dios, porque ya somos apartados, nosotros no somos los que nos apartamos, Él fue el que nos apartó para Él. Entonces no podemos estar hablando solamente de esto porque vamos a descuidar los otros temas, ¿verdad? Las otras, permítanme llamarles temas, ¿verdad? Pero son
los otros contenidos de la palabra de Dios, ¿verdad? Acerca de la familia, acerca de el Espíritu Santo, acerca del Evangelio, acerca de la santidad y toda la riqueza del consejo de Dios que tenemos ahí. Y esa es también la unidad de la fe, que no estemos divididos en eso, ¿verdad? Que haya una riqueza de enseñanza y que todos creamos en esa misma palabra, ¿verdad? Que estemos de acuerdo en esa misma enseñanza, en creer que fue el Señor Jesucristo, el Salvador, que no fue ninguna otra persona, en creer que el Señor Jesucristo es el que intercede por nosotros, que no son los santos ni la Virgen María, que es el Señor Jesús el que intercede, porque así lo enseña la palabra, ¿verdad? Porque algunos todavía tienen dudas de eso. Ahí ya no hay unidad en la fe. Entonces, debemos buscar una unidad en cuanto a la fe. Un bautismo, dice ahí, un bautismo. Aunque nos cueste trabajo creerlo, se practican diferentes formas del bautismo en las iglesias. Hay algunos que bautizan, por ejemplo, por aspersión, así como la iglesia católica, pero siendo iglesias cristianas, ¿verdad? Bautizan a los niños y les mojan la cabecita, ¿verdad? Por aspersión. Entonces, ese no es el bautismo que enseña la palabra. Y algunas iglesias cristianas, aunque usted no lo crea, así practican esa clase de bautismo. Hay otros que practican el bautismo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Cuando el mismo Señor Jesucristo nos dejó el mandato, Él mismo dijo: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, por tanto, id y bautizad, id y haced discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandamiento que dejó el Señor Jesús, ¿verdad? Y por la interpretación errónea de un texto que viene en el libro de los Hechos, ¿verdad? De la predicación del apóstol Pedro, algunos toman de ahí ese texto y dicen: es que aquí dice que te tienes que bautizar en el nombre de Jesús, y se bautizan en el nombre de Jesús y manejan ese bautismo, ¿verdad? Ese bautismo distinto. Hay quien cree que bautizarse en una pila bautismal no es correcto, porque tienen que bautizarse en un río, porque en la antigüedad se bautizaban en los ríos, cuando eso no es lo que importa, ¿verdad? Hay quienes creen que el bautismo te da una cierta limpieza, cuando eso no es verdad. El bautismo es solamente que tú estás anunciando a la gente lo que el Señor Jesús ya hizo en tu vida. Al momento de que te sumerges en el agua, la palabra bautismo significa sepultar. Entonces, el momento que te sumerges en el agua, lo que estás diciendo es: estás muriendo al mundo, ¿verdad? Que moriste al mundo, fuiste sepultado como el Señor Jesucristo. En el momento que sales del agua, estás saliendo a una nueva vida. Pero eso no pasa en el momento que te bautizas, eso ya pasó cuando tú creíste en el Señor. Esa es solamente una manera de dar testimonio de lo que ya pasó en tu vida. Pero sin embargo, hay quien cree que en el momento del bautismo es donde ocurre todo, ¿verdad? Muchos hacen énfasis en que al momento de bautizarte vienen cosas a tu vida, ¿verdad? Vienen pruebas y luchas y esas cosas. Entonces ahí, aunque pudiera ser que esto sí suceda, ¿verdad? En algunos casos, si la palabra de Dios no lo enseña explícitamente, específicamente,
no podemos nosotros enseñarlo como si estuviera escrito ahí textualmente, ¿verdad? Diciéndole, si te bautizas, prepárate para las pruebas, ¿verdad? Tal vez sea una manera de advertir, ¿verdad? Y de que te mantengas firme en el Señor, pero con bautizo o sin bautizo, el enemigo quiere tu cabeza. El enemigo te quiere fuera de la jugada, porque tú ya entregaste tu vida al Señor Jesucristo. Ahora, si tú ya entregaste tu vida al Señor Jesucristo, pues significa que así como ahorita hablábamos de un Señor, ¿verdad? Tenemos un Señor, que es el Señor Jesucristo. Uno de sus mandamientos es que nos bauticemos. Entonces, si nosotros no nos bautizamos, lo que estamos diciendo es que el Señor Jesucristo, pues no, su palabra no es tan importante para nosotros. Por eso el bautizarnos, además de ser una representación de lo que Cristo ya hizo en tu vida, también es un acto de obediencia para con nuestro Señor. Entonces, si tú realmente creíste en el Señor, si tú realmente crees que Él es tu Señor, estás dispuesto a obedecerle, lo primero que haces es eso y dices, ¿qué más tengo que hacer para obedecerle? Pues bautizarte, ¿verdad? Entonces, ¿y ese bautismo cómo es? Pues es sencillo, la palabra de Dios, ahorita ya dijimos lo que significa. Y la palabra de Dios nos dice que aparte del significado del bautismo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que es un acto de obediencia al Señor, ¿verdad? Es algo que todos los cristianos debemos hacer. Y aunque aquí no está hablando de eso, también es un bautismo nada más, ¿verdad? No es estarte bautizando toda la vida, sino es, tú te bautizas. Hay en ocasiones que los hermanos se bautizan en distintas ocasiones, pero es por cuestiones muy especiales, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que se bautiza sin saber lo que está haciendo, ¿verdad? Hay hermanos que se bautizan y que en el momento que se bautizaron no eran nacidos de nuevo. Entonces, cuando luego ya adquieren la convicción de que nacieron de nuevo, entonces buscan bautizarse, ¿verdad? Porque cuando se bautizaron, pues no habían nacido de nuevo. Y eso creo que es válido, ¿verdad? Pero no podemos, por ejemplo, si ya estás convencido de que naciste de nuevo y te bautizaste, por el hecho de que caíste en pecado, ¿verdad? Y decir, me he enfriado y decir, bueno, voy a bautizarme otra vez, ¿verdad? Porque quiero empezar de nuevo. O sea, no es así, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos lo que es el bautismo y tenemos que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ese bautismo es el que todos nosotros también tenemos, ¿verdad? No tiene cada quien su propio bautismo y cada uno un bautismo diferente, unos en el nombre de Jesús, otros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, otros bautizándose por los muertos, otros bautizándose por aspersión, o sea, no, es un solo bautismo, el que mandó el Señor, nada más, ¿verdad? Y es lo que nos une también. Fuimos bautizados también en el Espíritu Santo. Cuando creímos en el Señor, fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Y esta es la unidad del Espíritu, ¿verdad? Somos parte de un cuerpo que tiene un solo Espíritu. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo y tenemos diferentes dones, pero esos dones provienen del mismo Espíritu Santo, ¿verdad? No provienen de diferentes espíritus. Entonces, también fuimos bautizados. ¿Cuándo fue ese bautismo? Cuando creíste en el Señor. Yo creo en esto, que cuando el Señor te encontró y cuando creíste
que Él te salvó por el sacrificio en la cruz, en ese momento tú fuiste bautizado en Él. En ese momento tú fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Ahora, después de que fuiste bautizado en el Espíritu Santo, después de eso, ¿verdad? Después de que entraste a la familia de la fe, de que entraste al Espíritu, después de eso, ahora viene un proceso también. Viene un proceso de regeneración por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Pero eso no es el bautismo del Espíritu Santo, o sea, es el trabajo, la operación que hace el Espíritu Santo en tu vida para pulir esos aspectos de tu vida que no agradan a Dios. Entonces, esa operación es la que hace el Espíritu Santo en ti. Y el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, también otro de los procesos que nosotros vivimos como cristianos es la llenura del Espíritu Santo o el contristar al Espíritu Santo, que son cosas diferentes, ¿verdad? Son cosas que se contraponen. O puedes estar lleno del Espíritu Santo o puedes tener contristado el Espíritu Santo. No puedes tener a las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Que hayas contristado el Espíritu Santo y que a la misma vez estés lleno del Espíritu Santo. Si estás en pecado y esto no te tiene sin cuidado y sabes que has contristado el Espíritu Santo y proclamas a medio mundo que Dios te está usando poderosamente con tus dones, con una llenura del Espíritu Santo, entonces esa llenura es probable que sea una farsa, ¿verdad? Porque solamente puedes ser usado por Dios si el Espíritu Santo te llena y te mueve. Él es el que te mueve, Él es el que te usa, ¿verdad? Entonces, pero son procesos. No es que no hayas tenido el bautismo del Espíritu Santo y luego que digas, yo quiero ya tener el bautismo del Espíritu Santo, y luego que de pronto venga el bautismo del Espíritu Santo y que a partir de ahí ya empiecen a cambiar las cosas. Esto no sucede así, ¿verdad? Esto no lo enseña la palabra en ninguna parte, en ningún versículo. Son cosas que la iglesia luego se fue inventando, ¿verdad? Porque esto no está en la palabra. Entonces, el bautismo lo tenemos en el momento que nosotros creímos en el Señor, el bautismo del Espíritu. Él te bautizó. El mismo Señor dice, en un espíritu, el mismo apóstol Pablo dice, perdón, en un espíritu fuimos todos bautizados. Y al decir todos se refiere a toda la iglesia, a todos los que creímos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? El bautismo del Espíritu no viene después del bautismo del agua. Hay quienes creen esto también. El bautismo del Espíritu viene en el momento que tú crees en el Señor. Desde ahí ya entraste al Espíritu, ya entraste a ese terreno donde está el Espíritu Santo de Dios y ahora Él mora en ti, el Espíritu Santo. Y por último, dice aquí, un Dios y Padre de todos. Tenemos un Dios y ese Dios, que es el creador del cielo, de la tierra, de todo el universo, a su vez es nuestro Padre. Él nos ama a todos por igual, ¿verdad? No ama a unos más que a otros. Él dio su vida o la vida de su Hijo por cada uno de nosotros por igual. No dio la vida de su Hijo a unos más que por otros. Fue parejo para todos. Pero también la palabra de Dios nos enseña a ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Dice la palabra también ahí en Juan capítulo 15 que si nosotros guardamos sus mandamientos, todo lo que nosotros pidamos, Él nos lo va a dar. ¿Qué significa esto? Que Dios le va a dar su confianza a sus hijos que lo aman.
A sus hijos ingratos, Dios como quiera los ama. Y Dios les da de su gracia, los alimenta, les fortalece. Pero si tú eres un imitador de Dios como un hijo amado, es decir, un hijo que busca agradar a su Padre Celestial, un hijo que busca ser como su Padre, ¿verdad? Entonces su Padre Celestial se va a agradar en su hijo porque quiere ser como Él, porque busca agradarlo, ¿verdad? Siempre en el poder del Espíritu. Entonces Dios le va a conceder ciertas cosas que no a todos les concede. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de cosas espirituales, cosas maravillosas que tus ojos todavía no han visto y que Dios tiene preparadas para ti, para todos los que le aman. Dice, cosas que no han subido a corazón de hombre. Él las tiene preparadas para ti. Pero debes considerar que Él es tu Padre Celestial, ¿verdad? Verle a Él como tu Padre Celestial, no abandonarlo, buscar agradarlo y tener fe en su Hijo Jesucristo, porque Él es el que nos hizo hijos de Dios. Por medio de su Hijo fue que nosotros tuvimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esta es la unidad que tenemos como iglesia, ¿verdad? Buscar un mismo rumbo, vamos todos hacia un mismo lugar. ¿Hay diferencias entre nosotros? Sí, las hay. Hay entre nosotros diferencia de carácter, ¿verdad? Sí, las hay también. Hay roces, hay choques. En la carne las hay. Pero el Espíritu es el que nos une. El Espíritu es el que cambia nuestro corazón y es el que permite que podamos vivir juntos como iglesia en el Señor. Es el que permite que, aunque no estemos de acuerdo humanamente hablando, podamos cada uno hablar el mismo lenguaje y no como en la Torre de Babel, que Dios confundió las lenguas de todos y ya no pudieron continuar más en esa obra. Ahora es diferente. El lenguaje terrenal, en el lenguaje terrenal, como seres humanos, tal vez sí tenemos diferencias de opiniones, etcétera. Pero en el Espíritu Santo de Dios, vamos todos hacia un mismo rumbo, todos en un mismo amor. Separados de Él, dice el Señor, nada podemos hacer. Y la manera en la que vamos a estar unidos a Él es junto con nuestros hermanos en Cristo, juntos, yendo hacia un mismo rumbo, sirviendo a nuestro Dios, trabajando en su obra aquí en la tierra. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un mismo sentir, a estar en un mismo espíritu, a estar unidos en tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte, a ir por un mismo rumbo, Señor, aún por encima de las diferencias que hay entre nosotros como seres humanos, diferencias de opiniones, de carácter. A veces, Señor, también que hay roces, porque aquí en tu palabra tú lo mencionas, Señor, que siempre nos veamos con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, porque tú conoces, Señor, esa humanidad que hay en nosotros. Y tú nos das también, Señor, la salida a esto y nos das la manera en la que podemos salir adelante por medio de la unidad en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a estar siempre unidos en tu Santo Espíritu y que podamos de esta forma servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, bendito Dios. Gracias, Señor. Te honramos y te glorificamos por esta palabra que hemos recibido. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.